Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de AgriFuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompañan en la conducción del programa Pedro Undurraga y Gabriela Verdugo, socios de Ajer Consultores. Gabriela, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí invitando. Don Pedro, ¿cómo ha estado? Bien, pues, al tiempo estamos bien. Para el tiempo Total, que está tan cambiante, dices en tú. cambiante, oye, sí, en realidad no hay ni cómo vestirse ahora, efectivamente. Sí, Pero bueno, estamos bien. pero bien, qué bueno, se les ve bien. Hoy día tenemos una invitada que le tenemos mucho aprecio, se trata de Pilar Gil. Pilar, gracias por hacerte un espacio en tu trabajo para conversar con nosotros, con nuestros auditores. Gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Eugenio y un gusto estar con usted, Eugenio, Gabriela, Pedro, mis ex profesores de la facultad que recuerdo con mucho cariño, igual que mi facultad, así que para mí es un honor estar hoy día con ustedes en este programa. Oye, Pilar, para que nuestros auditores vayan sabiendo con quién estamos, nosotros te conocemos bien, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito tus inicios profesionales? ¿O por qué te dio por estudiar agronomía, por ejemplo? Cuenta un Esa es una poquito. buena pregunta. La verdad es que en esa época uno era bien chico cuando tenía que tomar la decisión, entonces en Sí, realidad claro, sí. mi decisión fue principalmente basada en un paseo que nos hicieron a la Escuela de Agronomía de la Ya. Universidad Católica de Valparaíso. A mí me gustaba la biología, un poquito la matemática, no quería estar encerrada en ninguna parte. Cuando fui para allá fue como, "Oh, esto es lo que quiero". Y efectivamente, no sé, te apunté porque es Sí, la carrera que seguí y en la cual me he desarrollado. Así que esa fue más o menos la motivación, no había una motivación claro. más profunda que eso. Eh, Oye, de la biología, claro, uno puede derivar, ¿no es cierto?, acercarlo a la agronomía, pero después uno se va especializando. ¿Cómo fuiste haciendo tu camino después cuando ya empiezas profesionalmente a ejercer? Primero, la primera decisión estando en la escuela era decidir la mención y yo me fui por fruticultura, que siempre me llamó más la atención, aunque Ya, también debo decir que me llamaba mucho la atención la parte de producción animal. Pero me fui a fruticultura y después de eso, bueno, me titulé y trabajé en la Asociación de Agricultores de Quillota unos meses. Luego me fui a trabajar en un lugar donde había producción de tomate forzado, que ahí me di cuenta que no era lo mío. ya, Y después me contrataron como asistente de investigación en el INEA, que se estaba instalando con un proyecto Proval en Quillota. Era una oficina técnica de línea que estaba instalándose en Quillota. Todavía la Cruz no absorbía todo claro. lo que era la investigación de línea en la región de Valparaíso, así que estuve en esa oficina técnica. Mi jefe era Raúl Ferreira, que es un investigador bien conocido en el área de riego. Estuve con él trabajando en este proyecto. Entre medio, antes de terminar el proyecto, me decidí estudiar mi doctorado. Lo estudié acá en la Católica, en la Universidad Católica de Chile, también en el área de riego con el profesor Luis Gurovich. Y en ese tiempo también, bueno, me contrataron como investigadora en INEA, así que cuando volví como investigadora en INEA. Así que Ya. estuve ahí finalmente en el INEA como 10 años. Entre medio hice el doctorado, pero nunca me fui realmente porque mi tesis la hice con ellos. Y bueno, después de eso, siempre en el área de riego, también en el área de paltos, me tocó a mí estudiar justo en la época en que el problema de moda era la asfixia en palto. Ahora es totalmente al revés, ¿no Sí. es cierto? Y me tocó meterme entonces en la parte de fisiología, en Ya, temas de manejo de agua, en el tema de riego, porque estaba con un equipo de investigadores de riego. Y bueno, estuve un tiempo, después me fui de línea. Estaba en una etapa de maternidad con niños chicos, necesitaba un trabajo un poquito más flexible, así que me fui a la Universidad de Viña del Mar a hacer un poco profesora de media jornada. Estuve 2 años ahí. Fue una buena experiencia, me dio mucha experiencia en la parte de docencia, y después ya me vine a la Universidad Católica. Estoy acá ya. desde noviembre del 2012. Me vine a hacer cargo a de toda la línea de riego, porque le tocaba jubilarse al profesor que estaba en esa época. Así que hicimos un periodo de traslape, y luego yo me quedé con el área de investigación y docencia en agua y riego, en diseño y manejo de riego en frutales y viña.
Oye, También participo en el curso de relación suelo-agua-planta. bueno, ese en breve, ¿no es cierto?, el currículum de Pilar, ya vamos a ahondar en un montón de trabajo que está haciendo, lógicamente. Vamos a ir a una pequeña pausa. Soy Gabriela Verdugo, socia de GET Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independientes del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Bien, ya estamos de vuelta en esta conversación con Pilar, conociendo una vuelta sobre su desempeño profesional, cómo llegó a estudiar agronomía. Pero Gabriela, tú querías hacerle una consulta a Pilar. Sí, yo quería una pequeña precisión. ¿Cómo de frutales llegó a riego? Es que fue un poco, no fue tan difícil porque en verdad yo trabajaba en riego en frutales. Entonces, hay poca gente que trabaja en manejo de riego realmente. Y de alguna forma, este departamento era el departamento de fruticultura y enología. Se necesitaba una persona que supiera de riego en frutales y en viña, y de alguna forma yo cuadraba con el perfil. Por eso es básicamente, la verdad es que un poco me obligó a salir de mi zona de confort, porque yo me veía más en temas fisiológicos, en otro tipo de trabajo en fruticultura, pero la verdad es que el trabajo de riego aplicado en fruticultura y viticultura es un área que es muy importante, que tiene mucho todavía paño por cortar, a pesar de todo el desarrollo tecnológico que existe. Hay muchas necesidades todavía y es, la verdad, un área muy entretenida y bien fascinante, y donde se necesita también formación de personas, así que la verdad es que no era algo que yo estuviera buscando, se dio, pero estoy muy cómoda trabajando en esta área. Sí, y muy cercano a la fisiología también. También porque de alguna forma uno evalúa técnicas o tecnologías, y la evaluación siempre va a temas de agua y suelo, pero finalmente igual terminamos en la planta y viendo qué le pasa a la planta con lo que estamos haciendo. Bueno, además tuviste dos buenos pilares profesionales, como es Ferreira y Gurovich, que son dos personas que se han dedicado justamente a esa parte. Sí, claramente yo creo que un poco uno al final es el resultado de su pasado, ¿no es cierto? Y efectivamente haber trabajado con Raúl, haber estudiado con Luis, y también haber pasado por la escuela con la impronta que nos puso Eduardo Salgado también y todos los profesores, genera una mezcla de conocimientos y de miradas que finalmente hacen que uno tenga algunas habilidades y competencias especiales. También me tocó hacer una pasantía en la Universidad de Florida con el profesor Bruce Schaefer, que también fue una persona que aportó mucho a mi formación. Entonces, en verdad, es como una mezcla de cosas y son distintas fuentes, entonces, de alguna forma da distintas miradas, y eso es interesante y es entretenido también. Oye, Claro. Pilar, Claro, es mucho ahora, más formativo claro, Sí. el tener... pero escuchando tu desempeño profesional, veo que tienes un interés y te has guiado muy fuertemente por la parte de investigación en este ámbito, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, yo en la línea trabajamos fundamentalmente en investigación. Claro. Después desarrollé la docencia en la otra universidad con investigación también. Ya tenía un fondo de inicio, y acá en la Universidad Católica, nosotros los profesores que tenemos perfil mixto tenemos que hacer investigación, docencia y vinculación con el medio. Y la investigación que yo hago es más bien aplicada, si bien he tenido Sí. proyectos de ciencia básica. Los proyectos que nosotros hacemos acá, sobre todo en el área de riego, son más bien de ciencia de investigación aplicada. Entonces, por ejemplo, proyectos FIC, hoy día tenemos un Corfo, un consorcio tecnológico, siempre en el área de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico también. Claro. Porque eso es importante, porque la gente que nos escucha no todos conocen la intimidad, cómo funcionan las instituciones, lógicamente, en este caso, universidades o centros de investigación. Entonces, bueno, cómo las universidades o los centros de investigación responden a las necesidades reales del mundo productivo, ¿ya?
Y de repente, ¿no es cierto?, empieza a decir, bueno, hay una separación, parece que los investigadores investigan cosas que no están aterrizadas en las necesidades concretas. Y te escucho en tu línea de investigación y de trabajo, que estás metida en los problemas reales. El tema del agua es un tema, señalaste tú, ¿no es cierto?, desde los partos que se asfixiaban con exceso de agua y ahora los partos que no tienen ni una gota, ¿ya? Claro. Y el aporte profesional, entonces, en ese sentido, tú ves, porque no es regar, o sea, gente que no está en la agricultura pensará, bueno, las plantas hay que regarlas o no regarlas más, regarlas menos. Hay toda una cosa, una ciencia, por alguna especialidad que se mete, ¿no es cierto?, a entender muy bien. Y en este caso, cómo hacer muy eficiente además el sistema. Así es, y esta área de riego, hay gente que no conoce la carrera, que escucha que hay un ramo de riego y se ríe, pues se imaginan a alguien regando con una manguera, Claro. o con una regadera, ¿no es cierto? Y resulta que hay todo un tema detrás de desarrollo, de ciencia, de investigación, que es muy Y importante. de cálculo, cómo riegas, cómo... Exacto, acá a mi laboratorio llegan los alumnos que les gustan las matemáticas, que andan medio perdidos y de repente hacen un match entre matemática y agricultura y era riego lo que les gusta. En general son alumnos que tienen mente más matemática porque efectivamente es uno de los ramos que requiere más matemática. Tampoco es una matemática tan terrible, es una cosa simple, pero obviamente que trabajamos con números. Aquí la clave es cuantificar y ese también es el mensaje que le damos a los alumnos, que en el fondo hay que profesionalizar el riego y están todas las herramientas, los conocimientos, falta hacerlo. De hecho, uno de los proyectos que me ha tocado liderar, que partió con un FIC en la 4ª región y que ahora sigue en el Consorcio Tecnológico del Agua, es la generación de una aplicación telefónica que partió llamándose Coquimbo Riega Bien, ahora vamos a hacer O'Higgins Riega Bien, Metropolitana Riega Bien, que es una aplicación telefónica que es justamente para generar el programa de riego. El programa de riego que es responder a la pregunta de cuánto regar y cuándo regar, que son cosas básicas del manejo, los productores se los saltan. Nosotros no hay información formal de eso, pero nosotros estimamos que menos del 5% de los predios hacen un programa de riego. Y en general se manejan en base a calicata y a experiencia y un poco creencias, pero no hay cuantificación. Entonces, ese primer paso, que en el fondo a priori programar cuándo voy a regar y cuánto voy a regar, es algo que no se hace. Nosotros estamos ahora desarrollando la herramienta, ya lo hicimos, ya está funcionando en Coquimbo, que es una aplicación para generar el programa de riego. Y esa aplicación funciona con datos que ya existen, que están en plataformas como la evapotranspiración potencial, que están en las plataformas de la RAM, de la Red Aerometeorológica Nacional, con datos de coeficiente de cultivo que se obtienen a partir de plataformas que a partir de datos satelitales calculan el coeficiente de cultivo, datos de suelo que tienen que ver con cálculo de propiedades físico-hídricas que nosotros desarrollamos a partir de datos preexistentes de CIREN y FAO. Y finalmente viene la parte donde el productor tiene que poner sus datos, y eso hay un menú donde él puede elegir, y como resultado se genera el programa. Ese programa, qué día le toca regar, cuánta lámina tiene que regar, o cuánto tiempo tiene que regar, y si tiene que aplicar, por ejemplo, una lámina de lavado en el caso que tenga sales. Eso es puro desarrollo tecnológico aplicado para venir recién a cubrir una parte que es básica, que es la falta de programa de riego. Pilar, en el caso tuyo, perdón, Gabriela. Sí, no, que yo le quería decir que además de saber cuánto regar, cómo regar, queda la otra parte importante, que es cómo mantener los sistemas de riego. Yo he visto cosas inverosímiles en el campo, como agricultores con una agujita abriendo los goteros que se les habían tapado. Claro, es muy común ver eso. O sea, uno cuando está metido en este mundo se da cuenta de que a pesar de que hay tanta tecnología, hay productores que invierten en los sistemas de riego más avanzados, caros, etcétera, fallan en eso, fallan en el programa, fallan en la mantención, no hay planes de mantención, no hay calibración. Entonces hay algunos que sí lo hacen, claramente que sí, pero muchos no lo hacen. ¿Qué queda para el pequeño productor? Uno se podría preguntar, chuta, si los grandes no lo hacen, ¿qué les queda a los chicos, digamos? Entonces hay mucha necesidad
de desarrollar herramientas que se puedan ser ocupadas masivamente por los agricultores como estas aplicaciones, pero también en lo que todavía es educación y capacitación y, ¿no es cierto?, seguir con temas que uno asumiría que ya están más que sabidos y no es así. Entonces ahí la formación de personas pasa también a ser clave en la labor nuestra en este tema. Pedro, ¿tú querías Sí. preguntarle también algo? Yo le iba a hacer una consulta, pero voy a esperar a la próxima bloque porque estamos cerca Cerca del al- tiempo de corte. sí. Bueno, sí, vamos a esperar entonces, mejor dejamos la pregunta que tenía pensada Pedro para después de la tanda comercial. Vamos y volvemos. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Bien amigos, estamos conversando con Pilar sobre su experiencia profesional, su desarrollo hoy día, en qué es lo que está, y conversamos de este tema tan importante que es el tema del agua y qué tan bien o qué tan mal lo estamos manejando. Pero Pedro, tú querías hacerle una consulta, comentar algo de lo que decía Pilar. En realidad, la consulta que le quería hacer a Pilar, en el trabajo que ella realiza, seguramente está más concentrado en algunas especies. ¿Te has ido profundizando en algunas especies o estás trabajando en distintas, digamos, especies? ¿Cómo lo estás haciendo? Sí, la verdad es que este es un tema transversal. Entonces, me ha tocado trabajar en viñas. Tuvimos un FIC en la sexta región que se llama Transferencia en Viñas Sustentables Inocuas, y tuvimos 3 años en eso. Me ha tocado también trabajar en especies cítricas, en palto sigo trabajando ya no con algo formal, pero siempre relacionada con algunas actividades de investigación y de transferencia. Y también en especies como por ejemplo nogales, con almendro, y también me ha tocado trabajar en hortalizas. De hecho tuvimos un proyecto con ANID, que era con pymes, que nos tocó trabajar también con hortalizas. Entonces, la verdad es que el tema de riego es muy transversal, es algo que permite poder ir haciendo un recorrido y ampliar el know-how en distintas especies, que cada uno es su propio mundo, ¿no es cierto? El tema de riego además está relacionado con cómo se comporta la raíz, qué enfermedades están asociadas, los requerimientos, la sensibilidad de distintos tipos de estrés. Entonces, de alguna forma obliga también a meterse en temas que son de manejo en especies, conocer cómo se comportan, así que es bien interesante. Sí, me imagino que también tienes mucho que ver con la calidad del agua de acuerdo a la especie, porque hay momentos en que tú podrías trabajar con algunas aguas un poco más salinas o menos salinas, dependiendo de dónde. Yo creo que eso también lo integras en la investigación, ¿no? Sí, de hecho también justamente en el proyecto de hortalizas el tema principal era manejo de la calidad de agua, considerando que la calidad del agua repercute en temas de inocuidad alimentaria. Entonces, en ese caso estábamos un poco abordando temas que eran temas más bien microbiológicos y físicos, problemas físicos y microbiológicos que en ese caso de alguna forma limitan el tema de salud y de inocuidad en las hortalizas, pero también nos va a tocar trabajar en aspectos que tienen que ver con salinidad. Por ejemplo, hoy día tenemos una alumna de doctorado que también es exalumna de la facultad que está acá, Mira, que tiene un proyecto de doctorado que es búsqueda en el fondo, es desarrollo e investigación en torno al comportamiento de los portainjertos de cítricos en torno a la salinidad, y ver qué estrategias usan, cómo es la respuesta genética, etcétera, un poco relacionado con la salinidad. Y así que por ahí también hemos estado indagando en temas que tienen que ver con eso y cómo la salinidad afecta el potencial productivo también. ajá. Oye, para la gente que está escuchándonos, que está en agricultura,
conoce y entiende estas cosas. El problema para la gente que no está en agricultura ve la complejidad de la que conversábamos, ¿no es cierto? Por eso la importancia de la investigación, del desarrollo profesional, los aportes que se pueden hacer ahí. Porque fíjate que en estos minutos nomás nos hemos paseado por varios aspectos del riego, hacerlo eficiente. Mucha gente antes regaba, tenía agua de sobre y regaba más de la cuenta. Y había problemas porque está regando más de la cuenta. Hoy día hay escasez de agua, entonces no tengo que regar menos de la cuenta porque ahí estoy en peligro. Entonces, ¿cómo hago eficiente el sistema? Y hemos pasado, ¿no es cierto?, por sistemas fundamentalmente tecnológicos. No tengo idea si tú también te toca ver gente que riegue por tendido todavía, ¿ya? Eso me gustaría que lo comentáramos después, si todavía esos cambios, qué tanto queda en la agricultura de lo más antiguo, desde riego por tendido, y los riegos tecnificados, que no se controlan, como tú señalas, la opción de otros tipos de agua salina, para usar en agricultura, ¿ya? Pilar, en esos tres temas, bien cortito, porque vamos a ir a un corte comercial, solamente como titular, ¿con esas tres cosas te ha tocado? ¿Te toca ver eso? Sí, o sea, de hecho, existe un problema ¿cierto?, de ineficiencia en el uso del agua que es muy evidente y que en gran parte es responsabilidad de nuestro sector. Más del 70% del agua dulce consumida en nuestro país es utilizada en la producción agrícola. Y Así eso es. tiene mucho ribete y por supuesto que una forma de enfrentar eso es en temas que tienen que ver con tecnología, manejo y buscar nuevas fuentes, porque a los primeros que nos van a quitar el agua va a ser a nosotros, Claro, porque así somos los es. que más utilizamos y tenemos que Probablemente, compartir el probablemente. recurso. Claro que sí. Ya, Pilar, vamos a ir a un corte comercial y vamos a entrar en ese tema profundizando un poquito más para ver la importancia justamente de esto. Vamos y volvemos. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Agel Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Pilar, yo te preguntaba antes de iniciar, es tan diverso nuestro sector que tenemos todavía gente a lo mejor que riega por tendido, gente que está con riego tecnificado, pero que no controla su riego, no mide, no hace, hay posibilidades de agua, de fuentes de agua distintas. ¿Cómo ves tú este panorama, lo que estamos enfrentados hoy día y desde tu área tan especial de riego? Sí, como les comentaba antes, más del 70% del agua dulce consumida es utilizada por la actividad agrícola y hay que compartirla con el uso doméstico, con el uso industrial, con el uso para lo que es energía, pero principalmente lo que es termoeléctrica, no lo que es de paso, que es otro tipo de agua, y también minería que ya hoy día tienen sus propias normativas y están usando otro tipo de fuentes de agua, incluso agua de mar. Y Pero la de todas maneras, reutilizan. claro, y la Sí. reutilizan. Nosotros, el 70% de esta torta, ¿no es cierto?, que cada vez más chica, y el hecho de que somos un país en crecimiento, en algún momento vamos a salir de la crisis económica, vamos a seguir creciendo, ¿no es cierto?, que crece demográficamente implica que todos los otros sectores van a aumentar el consumo de agua. Por lo tanto, al que le van a quitar su pedacito de la torta es al sector agrícola sí o sí. Eso genera un tremendo desafío, pero también tenemos que hacer una autocrítica y que es tratar de entender por qué estamos ocupando el 70% del agua dulce. Entonces, efectivamente los cultivos necesitan mucha agua, estamos hablando que en frutales estamos en el orden de los 7.000 a 10.000 metros cúbicos por hectárea al año, en hortalizas 5.000 a 8.000 metros cúbicos por hectárea al año. Entonces, si eso uno después arquea, ¿no es cierto?, que la superficie plantada y todo, efectivamente es harto el consumo, pero menos del 40% se estima de la superficie plantada está siendo regada por sistemas de alta eficiencia. Estamos hablando de alta eficiencia entre 85 y 90% de eficiencia, y la gran mayoría, ¿no es cierto?, 60% más. Lamentablemente no tenemos las cifras todavía claras, las últimas, ¿no es cierto?, por el censo agropecuario, no está todavía tan claro eso, pero se estima
que más del 60% todavía está regando por sistemas de riego de baja eficiencia, que son sistemas de riego superficiales, que tienen un 50% de eficiencia. Es decir, del 100% del agua que utilizan, 50% se va por escurrimiento superficial o por infiltración profunda. Entonces, claramente, aquí hay un desafío que tiene que ver con mayor inversión en tecnología. Chile tiene hoy día la ley 18.450 que fue además prorrogada, ¿no es cierto?, en su tiempo, porque ha sido una tremenda herramienta para que los productores puedan entrar en tecnología, pero todavía falta entrar más, ¿no es cierto?, en tecnologías de alta eficiencia. Tenemos que considerar que hoy día además hay nueva superficie que está entrando en riego. Muchas zonas que antes eran de secano, de la zona sur, hoy día no tienen agua durante el verano y han tenido que obligatoriamente entrar a agricultura de riego, por lo tanto hay nueva superficie que entra a riego, por lo tanto, de alguna forma, estas herramientas tienen que seguir avanzando, tienen que seguir existiendo y tienen que seguir siendo promovidas. Entonces, por una parte está ese desafío, mejorar la eficiencia, pero después vienen todos los aspectos de gestión. Nosotros con Cristian Barrera, que es el colega que trabaja conmigo, en algún momento publicamos como el ABCD de la gestión del agua intrapredial. Uno de los aspectos es la tecnología, pero el resto tiene que ver con temas que son de manejo, de conocimiento y de cuantificación. Por ejemplo, meterse en el tema de saber cuánta agua no tiene, o sea, efectivamente cuánta agua hay disponible, para cuánto me alcanza a regar. No regar así, hacer proyectos porque sí, no saqué ninguna cuenta. La calidad del agua, por supuesto. ¿Qué calidad del agua tengo? ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Qué implica? ¿Tengo sal? A lo mejor tengo que lavar más para lavar. Otros aspectos, por ejemplo, aspectos de temas de acumulación, acumuladores, ¿no es cierto? Todo lo que es la infraestructura que permite esa buena gestión, tener acumuladores, tener en buen estado los marcos partidores, etc. Luego viene todo lo que es manejo, operación, programa, que yo les contaba que muy pocos productores tienen programa de riego, mantención, calibración, y de ahí viene el monitoreo. No hemos saltado todo esto para llegar al monitoreo invirtiendo en sondas de capacitancia y la última chupada del mate, ¿no es cierto? Pero resulta que no hemos hecho nada de lo anterior y básicamente todo el tema de monitoreo de estas tecnologías nuevas son para ajustar lo que estamos haciendo, no para tomar decisiones solamente en eso. Entonces, de alguna forma creo que el desafío tiene que ver con mejorar las tecnologías de riego, que hoy día hay muchas y buenas, pero sobre todo usarlas bien. Y eso pasa por un tema de capacitación, de difusión, de tomarse en serio el riego, de no dejarlo como la última de las labores del predio, porque paradojalmente el agua es el factor de producción más importante en la agricultura y sin embargo el manejo lo dejamos ahí en la cola, así como que al final me preocupo del riego, me preocupo de todo lo demás, y al final lo riego. Debería ser la primera prioridad. Deberíamos dejarlo primero, adelante, como lo han hecho otros países. Pero también creo que la institucionalidad no nos ayuda mucho, porque nosotros tenemos los temas del agua dispersos hoy día en 43 instituciones. Tenemos instituciones que son privadas, instituciones estatales que ahora están a cargo. Depende mucho de cómo están conformadas o del gobierno de turno, cómo funcionan. Creo que una cosa importante es que de alguna forma podamos concentrar todo lo que son temas del agua en alguna institución que sea más libre, que sea de largo plazo, algo que sea a lo mejor como el Banco Central, que no depende del gobierno de turno, que fije políticas, ¿no es cierto?, claritas, ¿no es cierto?, a largo plazo. Eso también nos hace falta y eso también es algo que ya no pasa por el agricultor, pero sí pasa por las políticas públicas. Y eso es también fundamental. O sea, si queremos ser país líder y potencia agroalimentaria, tenemos que partir por una buena política del tema del agua. Gabriela, ¿tú querías comentar algo también? Sí, yo quería añadir a todo esto que ha dicho Pilar, el problema de mano de obra calificada en asuntos de riego. Nosotros haciendo nuestros proyectos, normalmente termina uno contratando al último, al que pega la cinta, el que hace el trabajo físico, súper descalificado. Fíjate que ayer anduve en terreno y un señor me decía, no, yo vivo con esta media hectárea. Todas las cabezales tenían fuga de agua en un periodo tan crítico en que él me dijo, mire, a lo mejor hasta diciembre tengo agua. Pero
diciendo eso y todos los cabezales estaban mal puestos. Las uniones, todas esas cosas. El otro punto que me preocupa, fíjate que antiguamente en Chile había empresas que te fabricaban un montón de cosas de riego, me refiero al riego por goteo principalmente. En este momento hay que encargarlo a Perú. Chile no tiene industria de artículos de riego. Claro, muchos de los materiales son importados, aunque hay hartas empresas acá que en el fondo ofrecen una gran cantidad de artículos y hacen las instalaciones. Yo creo que ahí estamos bien. Yo creo que lo que estamos fallando es justamente la formación, y tenemos mucha gente que puede ser formada en riego. Hay tantos alumnos de técnicos agrícolas Sí. que pueden preocuparse. Por eso que el mensaje un poco es profesionalizar el riego, y esto también tiene que ver con el predio. En el fondo, ¿a quién vamos a contratar para que se haga cargo del predio? Va a ser una persona que ojalá tenga una formación de técnico, ¿no es cierto?, que sepa lo que está haciendo, que sea capaz de llevar registro, ¿no es cierto?, y que de alguna forma sea capaz de supervisar a la persona que, a lo mejor una persona que trabaja en un trabajo más de operación, ¿no es cierto?, y enseñarle a hacer las cosas bien. Pero claramente ahí hay un problema y una brecha entre la necesidad que tenemos y cómo nos estamos tomando a pecho o no el tema del manejo del agua en el predio. Los problemas de mantención que tú estabas diciendo, de calibración, son pan de todos los días. Uno es cosa de ir a meterse nomás a un predio que, aunque sea el más espectacular, y uno va a encontrar un problema. Nosotros acá, en el curso avanzado de riego que tenemos, que es diseño y manejo de riego en frutal y viña, tenemos una actividad que se llama Capstone, y ellos tienen que ver un caso real, donde tienen que hacer un diagnóstico de los problemas de riego que tiene el productor y hacer una recomendación, todo un programa, y todos tienen problemas, y son o problemas de programación, o problemas de mantención, o en general pasan por ahí, o sistemas mal calibrados porque fueron en su minuto Mal diseñados. mal diseñados también, exactamente. Oye, Pilar, ¿y existe información ahora que es tan fácil tener información, pero hay que saber usarla? Información en términos de decir, mira, usted, señor, que está perdiendo tanto, como decía Gabriela, los cabezales está perdiendo el 5%, el 10% del agua. Eso en términos de producción de lo que usted está cosechando significa tantos kilos menos, tal calibre menos, con tal precio menos, está perdiendo tanta plata. Porque la gente, claro, evidentemente cuando las cifras económicas lo golpean y te impresionan, a lo mejor ahí tomas un poco más de conciencia. El problema es si esos datos no los traducimos también en cuánto significan pérdida en dinero, pasan un poco de largo a lo mejor. A lo mejor ahí nos falta también poner un poco más de énfasis. Y de número, o sea, de nuevo, cuantificar. Claro, Efectivamente, cuantificar. Cuando uno al productor le dice, mire, sabe que está perdiendo tanta agua y con eso usted podría regar tantas hectáreas más o podría subir su potencial productivo, ahí recién le toma el peso que en realidad está botando plata, digamos, Claro. o el gasto eléctrico, ¿ya? Entonces, sí, hay cuantificadores hoy día, de alguna forma la presión del medio nos está llevando para allá. El tema de la huella hídrica es un tema súper importante, es el cuantificador que tenemos hoy día de eficiencia en el fondo, y que de alguna forma está siendo un requerimiento de los mercados, tal como acá en Chile le ponemos el logo negro ese del alto en grasa, alto en sal. Entonces, en un futuro cercano, vamos a tener en mercado externo y en el propio nuestro, porque nuestros jóvenes son bien exigentes en temas ambientales, ¿no es cierto?, algunos indicadores que tengan que ver con la eficiencia del uso del agua. Entonces, cuando uno ve y hace una cuantificación de la huella hídrica y ve que algún caso, un predio tiene una huella hídrica muy alta, es decir, su relación agua utilizada a producción es muy alta, es decir, utiliza mucha agua en relación a lo que está produciendo, ahí ya el productor se complica, porque se compara con otros, se compara con el estándar, a lo mejor no lo van a dejar entrar en algún mercado porque no cumple con el requerimiento. Estamos recién entrando en eso. Hay certificaciones que nos están llevando para allá, por ejemplo, el certificado azul, o el Adenda Global Gap ¿no es cierto?, de Spring, que en el fondo es algo que están entrando los productores, sobre todo de Palto, sobre todo en la quinta región, por todo el tema que se generó con el caso Petorca, ¿no es cierto? Están entrando en ese tema, y eso va a generar una presión de que la fruticultura se meta en ese tema. Entonces, para eso nuevamente hay que cuantificar. Entonces, el caudalímetro, que es el medidor del gasto de agua
que es como el medidor de agua de la casa, ¿no es cierto? Que uno no podría, uno sabe más o menos cuántos metros cúbicos gasta al mes en la casa, pues. Pero si el productor no sabe cuánto gasta en el año, porque no tiene un caudalímetro, está bien difícil que sepa cuánta agua está malgastando, cuál es su huella. Oye, Pilar, bueno, está súper interesante, queda mucho por conversar, nos queda un bloque, vamos a ir a un corte comercial y volvemos. Mi especialidad es el manejo del agua en la agricultura. Para eso, en AGER hacemos estudios, proyectos, capacitaciones, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia de uso, especialmente en estos tiempos de sequía en que tenemos todos que cuidar mucho el agua. Con Pilar, nos hemos paseado por todos los aspectos, creo, que tienen que ver con el sistema de riego. Y bueno, los auditores van sacando sus conclusiones también por dónde está cada uno fallando, qué es lo que puede hacer. Tenemos esta responsabilidad, como bien lo señalaba Pilar, somos el sector que consume más agua de la agua disponible, que se está acostando cada vez más menos, por lo tanto tenemos que ser responsables en ese sentido, ¿ya? Uno podría mirarlo de que estamos privando de agua. El problema es cuando empieza a privarse el agua del consumo, que fue lo que está pasando con la sequía. Entonces ahí ya el dolor es más grande, hay más gente que empieza a preocuparse del sector agrícola y exigir, como dice Pilar, bueno, háganlo eficiente ustedes, pues, ¿ya? Entonces, Pilar, después de todo esto que has visto profesionalmente, debe haber una montonera de temas que quisieras resolver, ¿ya? Y priorizarlos también debe ser desordenado. No sé si tú te has dado una vuelta así pensando mentalmente por dónde empezamos, que es difícil encontrar un punto de inicio, pero... Es complicado y efectivamente estos temas de agua ahora lo estamos hablando por la sequía, porque la sequía develó un tema, porque cuando hay abundancia, como en todas las cosas, cuando hay abundancia a nadie le interesa, porque en realidad uno está cómodo, pero cuando hay escasez, se develan todos los problemas que hay debajo y que pasan por problemas tecnológicos, de gestión, también a veces tiene que ver con infraestructura, por ejemplo, estamos partiendo el río, a lo mejor falta en algún río, por ejemplo, en Aconcagua, buena infraestructura de captación, etcétera, ¿no es cierto? Parten por ahí. Entonces, en realidad, yo creo que cada cuenca tiene su problema propio que resolver. Yo creo que tiene que partir por un tema de organizaciones de usuarios de agua que existen en Chile, que son bien proactivos, que son bien activos, y que saben cuáles son sus problemas y los tienen que resolver. Ahí viene la ayuda del Estado, que es muy importante, las políticas claras también. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Y después ya vienen más los temas que son más técnicos, ¿ya? Y que también tienen que ver con gestión, que pasa por todo lo que yo les decía, que en el fondo es profesionalizar el riego, entender de qué se trata, qué cosas tengo que estar mirando, qué cosas tengo que cuantificar, ponerle número a las cosas. Obviamente que si un productor no sabe cuánta agua está consumiendo, no puede hacer un cálculo de huella hídrica o de productividad de agua, que es el indicador que es al revés, en el fondo, cuánto produzco por litro ocupado, que también es una forma de medir la eficiencia. ¿Ya? Entonces, y que se usa en Israel. Exacto, en Israel, acá la huella hídrica es lo mismo, pero al revés, son los dos cuantificadores de eficiencia. Entonces, si de alguna forma vamos para allá, le enseñamos a nuestros alumnos a que una de las cosas que apenas llegue a un predio, es lo primero que tiene que medir, ver cuáles son los puntos débiles, ¿no es cierto?, los puntos críticos, enseñarle al productor, oye, ¿sabes que está perdiendo tanta plata, está perdiendo tanta agua, está perdiendo tanta plata por electricidad mal ocupada, porque los sistemas de funcionan con electricidad, es una matriz cara más encima de la que tenemos nosotros. Entonces, ahí de alguna forma el productor se va dando cuenta de por dónde puede ir recortando. Ahora, hay un tema también de mentalidad. Hay muchos productores que tienen conciencia de la necesidad de hacer un uso racional de los recursos, que los recursos no son de uno nomás, y hay que compartirlos, y hay que tratar de ser lo menos contaminante posible. La huella, de hecho, la huella hídrica castiga el tema de la contaminación en el agua, que también es importante en el tema de la gestión. Entonces, de alguna forma, ¿no es cierto?, estos cuantificadores, si bien al principio nos molestan porque no estamos preparados a lo mejor para poder resolverlo, nos vienen a presionar, tal como fueron las buenas prácticas agrícolas, a mejorar y a ir subiendo la vara, ¿ya? Entonces, eso es algo que va a ocurrir.
Pero para que ocurra, también es importante que la formación de nuestros profesionales esté en esa sintonía. A nosotros antes nos enseñaban a ser productivos, la producción intensiva, ¿no es cierto? Hoy día el tema es bien distinto y el foco está muy bien puesto en lo que es el uso eficiente de los recursos, ¿ya? Pero para eso los alumnos que entran a agronomía van a tener que usar las matemáticas, van a tener que tomarse en serio los cursos de riego desde el comienzo, y una de las cosas que yo veo con preocupación de esta nueva generación, y sobre todo después de la pandemia, yo creo que a nosotros también nos pasaba, pero a lo mejor no se notaba tanto, es que los chicos entran de alguna forma como a este tren que va muy rápido, les cuesta mucho al principio, vienen con una base a lo mejor debilitada por el tema de la pandemia. Hemos visto muchas debilidades en matemáticas, por ejemplo, y de alguna forma eso los va dejando un poco atrás y nos impide ir avanzando. Entonces, creo que desde la educación básica y media hay que reforzar esos temas, cosa que los cabros entren bien preparados a la universidad y podamos avanzar más. Y lo otro también, que tiene que ver un poco con el comportamiento de los jóvenes, es que se tomen en serio los ramos que están haciendo en la universidad, y no sea una cosa que hay que pasar el ramo y estudio el día antes, ¿no es cierto? Y me leo el cuaderno. No, o sea, en el fondo, oye, la idea es que salga de aquí un profesional que tiene que trabajar en un escenario complicado, donde hay escasez de agua, donde tenemos una serie de requerimientos de los mercados, y en el fondo hay que llevarlos para allá. Y creo que de alguna forma la formación y la impronta que ponemos los profesores y las escuelas es muy importante para que eso realmente ocurra. Gabriela, ¿tú querías comentar? Sí, yo quería comentar, fíjate que yo creo que, tal como decía Pilar, la cosa tendría que partir muy temprano. Y yo pienso casi en el colegio, porque mira la situación que ocurre. Los alumnos en general arrancan de las matemáticas, arrancan, o sea, sabiendo lo importante que es el riego, prefieren otras especialidades donde no haya matemáticas. Y por otro lado, fíjate que el otro día me contaban en un centro de formación técnica que los alumnos que reprueban riego, que son muchos, se van porque no tienen ninguna capacidad de caerse y volver a levantarse. Ellos se caen y ya creen que con eso terminó. Fracasaron. Claro. No tienen respuesta ante los fracasos. Entonces yo creo que si en el colegio te enseñaran una matemática que permitiera que hombres y mujeres, porque ahí hay un sesgo de género súper fuerte, pueden enfocar igual, no hay ninguna cosa que diga que no, pero que te hiciera como agradable el estudio de las matemáticas. Quizás por ahí pudiera hacer de los agrónomos más ingenieros y mejor aporte a todo lo que estamos viendo. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Y no solamente un tema de formación en matemáticas, también hay un tema que lo dijiste tú recién, que es el tema de la tolerancia a la frustración. Obviamente que uno va a llegar a una meta y se va a tropezar muchas veces, pero yo creo que también este tema de las redes sociales, de lo inmediato, del exitismo y todo, de alguna forma presiona a los jóvenes de hoy a que tienen que ser exitosos, y genera muchos problemas, ¿no es cierto?, de autoestima, depresiones y otros temas que también estamos lidiando con eso aquí, en la universidad, porque piensan que ahí llegó y que no hay otra opción y que no se puede levantar. Y ese es un mensaje también que hay que darle desde la casa, desde el colegio a los chicos, que ellos sí se pueden equivocar y sí pueden repetir el ramo y no va a pasar nada. O sea, en el fondo, no es tan terrible. A veces mejor que pase, va a aprender más, algo va a aprender de eso. Yo creo que la sociedad va cambiando hacia allá. A lo mejor a nosotros nos tocó todavía vivir una sociedad, y me acuerdo en las épocas en que yo ya me estaba insertando profesionalmente, que estamos coincidiendo algunos de aquí, ¿no es cierto? No tú, Pilar, porque entraste más tarde, lógicamente. Pero claro, ser exitoso era ser una persona que no tenía tiempo. O sea, si yo dijera que tengo tiempo para algo, olvídate cómo te miraba, ¿ya? El mensaje es que no tengo tiempo, estoy estresado, ese era el mensaje, y lo encontramos como bonito. O sea, me da importancia ser estresado, no tener tiempo, dispuesto al trabajo bajo presión, o sea, una serie de conceptos que nos fueron metiendo en la cabeza y que nos convencimos que era muy bueno. Yo creo que las generaciones nuevas no están ahí, o sea, han reventado respecto a eso, y estamos viendo que por ahí no va, hay que cambiar la forma de llevar los mensajes.
Sí, es que no, mira, yo creo que tú tienes razón hasta cierto punto. Yo concuerdo plenamente con Pilar y con Gabriela, porque en realidad esto se ha venido manifestando desde hace tiempo. Yo dejé de hacer clase hace tiempo, y ya en aquella época existía eso mismo. A mí me producía un problema cuando un estudiante le iba mal y no me venía a reclamar. Ni siquiera me Claro. venía a preguntar por qué le fue mal, sino que se hundía inmediatamente en la situación. Y eso se ha ido agravando, en el fondo. Se ve bravo, sí. Lamentablemente, es una situación que va a haber que atacar y ver bien. Pero quería preguntarle a Pilar, en el fondo, desde el punto de vista de la formación, hoy día, estamos hablando de la matemática, que es muy importante. Yo creo que también es un aspecto que tiene que dársele fuerza. Estamos en una carrera ingenieril, digamos. ¿Hay alguna otra materia que tú creas Sí, necesaria de introducir en la formación de los agrónomos? sí, Que no se esté dando física. de manera física, ¿no es Sí, cierto? física, Física. física. Nosotros en riego y en los ramos también de relación suelo-agua-planta estamos viendo todo el rato física, Claro, en el fondo claro. flujo. Entonces, en el fondo, a lo mejor la formación de los agrónomos en la parte física tiene que ser bien llevado a aquí los vamos a ocupar, cosa que se hagan amigos de la física, no le tengan miedo. La física es una disciplina muy bonita y se puede enseñar también de forma en que sea agradable para los alumnos verlo, no sé, la física es amplia, muy amplia, pero en temas de riesgo por lo menos todo lo que es hidráulica y toda la parte de flujo es fundamental. Entonces, Mucho. si eso está cubierto antes, para nosotros es mucho más fácil poder seguir avanzando y llegar más allá en los programas, porque muchas de las clases que nosotros hacemos son para hacerle entender a los chiquillos qué es el concepto de flujo, por ejemplo, qué es lo que es un caudal, ese tipo de cosas, qué es lo que es difusión, qué es lo que es osmosis, o sea, en el fondo formas de movimiento. En ese tipo de cosas que uno podría pensar que antes lo traía al colegio, la verdad es que no, los chicos no lo traen hoy día. Entonces, hay cosas que reforzar ciertamente en el colegio. De todas maneras que sí, pero creo que las carreras de agronomía también no debieran dejar de lado los ramos de matemática, los ramos de física, porque los vamos a ocupar. Y después, y justamente en riego, donde integramos todo, metemos la fisiología, la técnica, la matemática, la física, y la transformamos en algo. Entonces, muchos de los chicos cuando llegan a estos cursos de riego, como que de alguna forma se enamoran de la carrera porque ven que todo lo que vieron les sirve para algo, digamos. ¿Ah? Pero sí nos hace falta esa parte que es muy importante, que es física, que de alguna forma también debería venir a reforzar otra formación de ingeniero, que, que, que es una Sí, parte como que la tenemos un poco botada. ¿Mm? eso es Oye, posible. Pilar, Pedro, Gabriela, lamentablemente nos pilló el tiempo. Como ves, Pilar, podemos conversar mucho más largo, seguir ahondando en cada uno de los aspectos. Por lo menos ha sido un paseo interesante para ver la situación de riego, cómo estamos como profesionales, como productores y lo que se necesita para el futuro desde tu punto de vista y lo que hemos consensuado también muchas cosas. Te agradecemos muchísimo en nombre de AGER el tiempo que te tomaste en conversar con nosotros y con nuestros auditores. No, muchas Gracias, gracias a Pilar. ustedes. Se pasó bien rápido, así que me quedé con ganas de hablar, pero para otra vez será. Sí, muchas gracias a Bueno, ustedes por la Sí, invitación. yo les recuerdo a nuestros gracias. auditores que nos encontramos entonces en una próxima edición de AgriFuturo. Gracias.